Amigos de Galán en Libertad, una vez más con ustedes para abordar este tema que, como ya vieron en la miniatura, trata de dos dictadores: Trujillo, ese dictador dominicano, y Fidel Castro, ambos con características muy particulares y que creo que no está de más aportar ante la pregunta que algunos me han formulado, conociendo que he vivido prácticamente la mitad de mi vida en la República Dominicana, ya más de 20 años, y por ser de origen cubano. Así que los que no me conocen, vivo en Santo Domingo, soy cubano de plena Sierra Maestra y vivo acá desde el 2002. Soy ciudadano dominicano también. Entonces, esa relación con la historia de Cuba, con la historia de la República Dominicana, por mi involucramiento no solo en la lectura o con la lectura, con la educación dominicana, sino por interés particular, tengo acceso a diferentes fuentes de información en las cuales me he basado para poder hablar por algunos minutos acerca de cuál de los dos dictadores, cuál de las dos dictaduras ha sido peor. La heredada de Fidel Castro en Cuba, la heredada de Trujillo en la República Dominicana. Entonces, haré referencia al ascenso al poder, al cómo mantenerse como dictadura por tanto tiempo en uno y otro lugar, y cuál ha sido el legado que han dejado estos dos macabros personajes para muchos, para otros sus héroes. Lamentablemente es así, o afortunadamente. El derecho de cada quien a pensar, a ser libre de entender y de darle el sentido que considere a los diferentes elementos de la vida de su país y de cualquier otro espacio en el cual habite o no, porque eso es lo importante. Trujillo llega al poder, ya sabemos, en 1930, después de un golpe de Estado, o a través de un golpe de Estado, a Horacio Vázquez, y se mantuvo en el poder hasta 1961, cuando fue baleado. En el caso de Fidel Castro, como me decía alguien hace poco, se murió cuando quiso, porque Fidel Castro llegó al poder, no vamos a decir que a través de un golpe de Estado, pero algo similar. Fidel intenta en 1953, con el asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba y otros cuarteles del país, a hacerse del poder. Después de no lograrlo, pues se va a México y llega hasta Cuba en el yate Granma con otros 81 hombres, y empieza esta guerra de guerrillas en la Sierra Maestra con los 12 sobrevivientes de ese fallido desembarco, el desembarco del Granma. Luego, en 1959, después de tiempos de lucha en la Sierra Maestra y en otros lugares del país, pues se hace con el poder y no lo deja hasta el 2008, entre comillas, que pasa el mando a su hermano Raúl, quien también lo había acompañado, y muere Fidel en el 2016. Esos son los números en cuanto a el acceso y el tiempo que estuvo cada uno de estos dictadores en el poder. República Dominicana sale de esta dictadura en 1961 con la muerte de Trujillo. En el caso de Cuba no ha ocurrido así. Cuba, estamos en pleno 2024 y sigue el mismo régimen. Si Fidel y si Trujillo se mantuvieron tanto tiempo en el poder, es por toda esa serie de recursos que desplegaron y estrategias como para mantener un control absoluto de la población y del país. Y ese control lo garantizaron mediante el totalitarismo,
el poder ellos concentrar en su poder, valga la redundancia, el poder en toda su magnitud. No hay separación de poderes, tienen todo el control, y el control político, el control de los recursos, pero el control ideológico. Y el propio hecho de declarar ilegal en contra a cualquier otro partido fue una estrategia que ambos utilizaron. En el caso de la República Dominicana, Trujillo con su Partido Dominicano, el partido ese de la palmita, y en el caso de Cuba, Fidel con el Partido Comunista. Cualquier otro partido era ilegal. En el caso de la República Dominicana, en el caso de Cuba, sigue siendo ilegal. Y no a los niveles de Cuba en el caso dominicano, pero sí, el que no estuviera con el jefe, eso era un traidor. En el caso de Cuba es que es totalmente ilegal asociarse, es totalmente ilegal decir que pertenece o pretender tener otro partido, porque el régimen a esta altura todavía de la historia de los años no se permite que haya alguien que piense diferente. Todo lo que es disidente, todo el que no esté de acuerdo, todo el que critique, pues será juzgado, será encarcelado y pagará hasta con su vida el hecho de no estar de acuerdo, en este caso de Cuba, con el Partido Comunista. En la República Dominicana, después de Trujillo, pues se han sucedido muchísimos gobiernos, mejores, peores, pero se ha considerado un país democrático porque no ha habido ese totalitarismo. La herramienta para mantener ese control total y esa imagen de unidad en el caso de Cuba ha sido el control de la prensa, el control de los medios de comunicación. En el caso dominicano, bueno, pues muchísimos periódicos de diferentes tendencias, diferentes posiciones, aunque con hilos conductores en algunos temas, en algunos casos. Y en el caso de Cuba, porque no hay prensa que no sea la oficial. Ya con la internet, en el caso de Cuba, ha habido un poco de diseminación de posiciones y de puntos de vista y de críticas, pero de igual forma esas personas que hacen periodismo independiente son censurados en el más leve de los casos y también sancionados por la ley. El hecho de no poder hacer ya llega en ambos casos al no decir y por supuesto hasta el no pensar. Y eso estaba ocurriendo en Cuba, ha ocurrido desde que fue implantada la dictadura y sigue ocurriendo con este sistema que muchas personas no se explican el por qué permanece en el poder. Y le explicaba a alguien, no es solo que tengan el control de la prensa, que tengan el control de los medios de comunicación de forma total, sino el control de la prensa, de los militares, el control de las armas. En Cuba, un militar que pierda un tiro, una bala, como se dice en dominicano, una bala, tiene que reportarlo muy bien y tendrá muchas veces que ir hasta preso por esa bala que ha perdido. Entonces, al no tener el pueblo armas, no tiene con qué luchar, no tiene cómo hacer para enfrentar a la dictadura, para enfrentar a los esbirros que están en su defensa. No es el caso de la República Dominicana, que en aquellos tiempos también alguien podría tener un arma, una escopeta, un rifle, y eso permitía tener un poco de fuerza y un poco de equilibrio como para enfrentar a la tiranía. Lógico, si a esto del control ideológico, a esto de la censura, de tener el ejército a su favor, ejércitos que en ambos casos de las dictaduras han respondido
a esos dictadores por los beneficios que reciben. Estamos viviendo ahora mismo un ejemplo similar, el de Venezuela. Hay que sumar qué pasó con la economía. Y ahí yo creo que puede estar un poco la diferencia y donde veo un poco de ventajas, si es que puede decirse que hay ventajas, en la dictadura de Trujillo en la República Dominicana. Porque en la dictadura de Trujillo en la República Dominicana, por él mantenerse firme en la perspectiva de el valor del capital, de una economía capitalista, pues nunca se puede decir que haya decrecido como el caso Cuba. Cuba, por alinearse con la Unión Soviética y por asumir una economía socialista de mucha planificación, pero de muy pocos resultados, tiene todavía en estos momentos una economía increíblemente pobre. Un país que en este momento una persona que está ganando 1.800 pesos no le alcanza para un cartón de huevo. En esta semana mismo un cartón de huevo en gran parte del país ha estado en 3.300 pesos, es decir, un huevo en 120 pesos, cuando los salarios rondan los más altos, 8 o 10.000 pesos, y un salario promedio de alrededor de 3.000 o 4.000 pesos. Entonces imagínense cómo está la economía de Cuba, y eso es de los legados que le dejara Fidel Castro como dictador por mayor tiempo en la isla, o por gran tiempo en la isla, y que actualmente sigue el régimen en el poder, sigue con esas mismas fórmulas. En el caso dominicano se ha visto el avance desde 1961, que cae la dictadura de Trujillo. Se ha visto el avance en el sentido de la libertad, pero en el sentido de la economía quizás no se haya visto ese salto respecto de la época de Trujillo, porque en la época de Trujillo no se puede negar de que había un crecimiento económico y el peso dominicano llegó a tener un valor extraordinario, equiparable con el dólar. Entonces, muy diferente cuando en Cuba tú tienes ahora mismo una inflación que el dólar ha rozado hasta los 400 pesos cubanos, y donde la producción en el país es mínima. Mientras que en la República Dominicana se produce alrededor del 80%, el 85% de lo que se consume en el país, y en muchos renglones se produce hasta para exportar. En Cuba la producción no llega ni a un 20% de lo que el país necesita, ronda el 20%, y tienen que depender de alrededor de un 85% de las importaciones. Cierto que en el caso Cuba, la dictadura y el régimen de Fidel, para afirmarse en el poder, afincarse en el poder, comenzó con proyectos populares, populistas. El proyecto de reforma agraria, que no lo implantó Trujillo, pero en el caso Cuba, Fidel implanta la ley de reforma agraria en consonancia o a la par de todas estas nacionalizaciones, la expropiación, como haría Hugo Chávez también en Venezuela, la expropiación de empresas, industrias, grandes extensiones de tierra, centrales azucareros, que sobre los centrales azucareros se puede escribir toda una enciclopedia de lo que ha ocurrido desde que el régimen tomó el poder. De manera general, en este aspecto de la economía, Cuba ha dado muestras y es un ejemplo fehaciente de la ineficiencia del socialismo. En la República Dominicana hay comida, en la República Dominicana hay producción, con menos de la mitad del terreno que tiene Cuba, y sin embargo aquí la producción es muy alta en todos los sentidos. Entonces, ese legado de Trujillo se ha borrado un poco en lo económico, en lo político, en lo ideológico. En el caso Cuba, 65 años después, casi 66 años,
sigue siendo lo mismo. Sigue existiendo ese control de todo lo que es las libertades más elementales en las personas, como es el derecho a expresarse. Tú no tienes derecho a expresarte. Y te lo dicen muy claro, aun cuando tú vivas fuera de Cuba, siempre que seas cubano y te expreses, estás en riesgo de ser condenado por expresarte, por decir la verdad, por decir que hay totalitarismo, por decir que hay una dictadura, e incluso por el solo hecho de criticar algo de lo que ocurre allí. Entonces, si vamos a los legados, en ambos casos son legados que dañan, son legados que han significado, en primer lugar, un maltrato al ser humano, una falta de atención a lo elemental de los individuos. Otro elemento que puede dar una dimensión del alcance de una y otra dictadura es la exportación de la revolución cubana. En el caso de Trujillo, Trujillo no fue a Angola, no fue a África a llevar la guerra, no fue al Congo, no fue a Angola. Trujillo no mandó tropas dominicanas a esos lugares, aunque se le acusa y se dice que enviaba grupos élite para ciertos encargos de criminalidad. En el caso cubano han sido tropas armadas, tropas que han ido con la comida que se le ha quitado al pueblo para alimentar a esas tropas. E incluso Fidel mismo lo reconocía, mucho del dinero que quedó de la guerra lo empleó para ayudar a las guerrillas de diferentes países, entre ellos las FARC de Colombia. Muchas de las provisiones que llegaban a Cuba desde la Unión Soviética, en todo ese tiempo que Cuba era satélite de la Unión Soviética en América, muchas de esas provisiones iban a parar a las guerrillas en Nicaragua. Fidel Castro mandó a hacer hospitales en Bolivia, por ejemplo, cuando en Cuba la gente está necesitada de un lugar donde atenderse la vista. Cuba le ha dado al mundo muchísimas cosas que su pueblo, que su gente no tiene, y lo ha hecho por esa herencia, por ese legado, y así se reconoce incluso por el propio comunismo en Cuba, por el legado de Fidel Castro. Entonces, desde mi perspectiva, estos pudieran ser elementos para usted entrar en contradicción, para expresar los suyos, pero son los mismos. Me parece que una y otra dictadura, con elementos similares, con elementos que se diferencian, pero al final con mucho daño para estos pueblos. En el caso de Dominicana, gracias a Dios, liberado ya de esa bestia. En el caso de Cuba, aunque Fidel murió, la bestia que es el comunismo sigue reinando allí. Este es el criterio para este canal, Galán en Libertad. Si lo compartes muy bien, le das like, lo compartes con otros que puedan mostrar interés en el tema. Si no te has suscrito, te pido que te suscribas para temas similares y otros de interés general. Gracias por estar una vez más en Galán en Libertad.